Hoy les vamos a hablar del horizonte. El objetivo de las actividades que vamos a describir es estudiar cómo se modifica el movimiento aparente del Sol, es decir, la forma en la que nosotros vemos parados sobre la Tierra, cómo se mueve el Sol a lo largo del año. Y lo vamos a relacionar con conceptos como el polo azul celeste que habíamos determinado en actividades anteriores. Recordemos que el polo azul celeste era el punto alrededor del cual todos los astros realizaban circunferencias en sus trayectorias vistas desde el hemisferio sur. Las actividades que les proponemos son para ser realizadas a lo largo de varios meses. Por ese motivo, lo que vamos a hacer es describirles cómo llevarlas a cabo y describirles también los resultados esperados. Lo primero que tenemos que hacer para estudiar el movimiento aparente del Sol, visto desde la Tierra, es determinar nuestro horizonte. El horizonte que podamos interesarnos podría ser visto desde mi patio, la ventana de mi habitación, la escuela o la plaza. Para construir el horizonte, lo primero que hay que hacer es determinar la posición de los puntos cardinales. Esta posición se puede obtener con una brújula. Si aún tenemos clavado el palo que apunta hacia el polo sur celeste, podemos utilizar eso para determinar la posición del norte, o si estamos en La Plata, vivimos ahí, podemos utilizar la dirección de las diagonales 73 y 74 para orientarnos, ya que estas están orientadas según el este-oeste, la 73, y norte-sur, la 74. Una vez que tenemos determinados los puntos cardinales, nos orientamos mirando hacia el sudoeste, es decir, hacia la mitad entre el este y el sur. A partir de ahí, tomamos una foto panorámica con el celular mientras nos movemos hacia el sudeste. La idea es que el norte quede centrado en esa foto panorámica. La otra opción, si no podemos la opción de una foto panorámica, es tomar una sucesión de fotos en la misma idea, ir tomándolas de modo que cuando las superpongamos construyamos esa fotografía panorámica. Las tendríamos que pegar en una lámina. Y la última, la más barata, es simplemente hacer dibujos de objetos que van a permanecer a lo largo del año y que nos van a servir de referencia para determinar la posición y altura del Sol. Edificios, árboles, palos, cosas que nos permitan determinarlo. Ya tenemos nuestro horizonte. Vamos a ver qué obtendríamos para el amanecer. Para estudiar el amanecer, todos los días 21 de cada mes, busquemos y anotemos en páginas como la que les ponemos en pantalla, la hora a la que amanece y a la que atardece. A esas horas, o próximas, si nos quedamos dormidos o no podemos, utilizar el reloj del sol que construimos para determinar la hora solar a la que estaría amaneciendo y atardeciendo. Anotarla también. En nuestro horizonte lo que vamos a hacer es marcar la posición del Sol cuando amanece y cuando atardece, es decir, los puntos de levante y el poniente. La imagen que les estamos mostrando, aunque no sea La Plata, a los efectos de describir lo que vamos a observar, nos va a servir de todas maneras. Está amaneciendo y el punto de levante en invierno aparece más al norte en el este. Estamos mirando hacia el este, aparece más al norte. A medida que nos vamos acercando del invierno a la primavera, el punto de levante se va a ir desplazando hasta aparecer exactamente en el este, en el equinoccio de primavera. Si continúan pasando los días y meses, el punto de levante se comenzará a desplazar nuevamente hacia el sudeste. Lo más lejos posible en el sudeste ocurrirá en el solsticio de verano. Si dejamos que continúen pasando los meses, el Sol volverá nuevamente a desplazar su punto de levante hacia el este, estando exactamente en el este, en el equinoccio de otoño. Y continuará su desmovimiento hasta alcanzar la posición más al norte posible en el solsticio de invierno. Veamos qué le ocurre al atardecer. Ahora estamos mirando hacia el oeste. El árbol, entonces, nos quedará hacia el norte. Y este palito será una indicación de hacia dónde
está al sur. El 21 de marzo, en el equinoccio de otoño, el Sol estará ubicado en el oeste, su punto de poniente. A medida que pasan los meses, el poniente se irá desplazando hacia el norte, tanto que aparecerá lo más al norte posible, en este caso detrás del árbol, en el solsticio de invierno. Si continuamos dejando pasar los meses y llega la primavera, volverá a ser el punto de poniente el oeste. Finalmente, si llegamos al verano, observen que nos hemos desplazado hacia el sur. Como hemos anotado el horario del amanecer y atardecer, y podemos ver que la duración del día varía, siendo máxima en el solsticio de verano y mínima en el solsticio de invierno, pasando a ser igual o aproximadamente igual, de acuerdo a las medidas, en los equinoccios. Hay que destacar que si bien nosotros estamos proponiendo los días 21 como solsticios y equinoccios, eso no es una medida exacta, ocurre en alrededor de ese día. Siguiendo nuestro trabajo con el horizonte, durante los mismos días 21 vamos a registrar también la posición del Sol a aproximadamente la misma hora durante horarios de la mañana, exactamente al mediodía solar, el que marca nuestro reloj de sol, y a la tarde. Nuevamente presten atención a objetos que les permitan dibujar a dónde ven el Sol. Si lo hacen a varias horas, obtendrán trayectorias como las que estamos mostrando en la figura. Estas líneas punteadas indican lo que veríamos cuando nosotros, observando hacia el norte, miramos el movimiento del Sol. La posición más alta que va a ocupar el Sol va a corresponder al solsticio de verano. La más alta de todas posibles va a correr al mediodía solar del solsticio de verano, y la trayectoria más alta va a ser correspondiente al solsticio de verano. A medida que pasan los meses y nos encontramos con el equinoccio de otoño, el Sol va a tener una trayectoria intermedia, y finalmente, en el solsticio de invierno, cuando llegamos al inicio del invierno, el Sol va a tener la trayectoria más baja en el horizonte. Nuevamente, si pasan los meses, iremos al solsticio de primavera y volveremos a la del verano. Es decir, que si nosotros registramos todos los días cómo se mueve el Sol en el horizonte, obtendremos trayectorias que están entre los dos solsticios, semicircunferencias que estarían siempre entre los dos solsticios, depende de la época del año. Para las latitudes que son mayores a los trópicos, como la que estamos mostrando, que corresponde a Buenos Aires, el Sol nunca se va a ubicar exactamente en el cenit. El cenit es el punto perpendicular a, si nosotros nos paramos, nuestras cabezas. Nunca lo vamos a tener exactamente sobre nuestra cabeza, sino que se va a ir corriendo. En este caso, el Sol está, en Buenos Aires, el Sol está ubicado a 78 grados en verano si medimos el ángulo que forma el Sol con la dirección norte-sur. Y esto irá, levante, esta altura, o este ángulo va a ir decreciendo hasta 31 grados, hasta estar muy bajo en el horizonte en el invierno. Si recuerdan eso, no solo lo van a poder medir, sino es algo que uno siente, porque muchas veces en nuestros patios o por nuestra ventana, en invierno ve que hay lugares que suelen estar iluminados en verano que no podemos ver iluminado en el invierno, porque algún edificio, árbol lo tapa, y en el verano eso no es posible. Pero lo que estamos interesados ahora es ver cómo se relaciona ese movimiento aparente del Sol, estudiando mejor a los solsticios y equinoccios. Estos están asociados a fenómenos naturales, son días para nosotros famosos porque suelen ser dichos en las radios, televisión, mañana ocurre el solsticio de verano, invierno. Pero coinciden, y no por casualidad, con el inicio de las estaciones. Entonces, para entender esa relación entre solsticios, equinoccios e inicio de estaciones, vamos a analizar cómo incide la luz solar. Ahora estamos mirando la trayectoria del Sol, pero desde el costado. Antes estábamos como ubicados en este punto, de que observando hacia el norte sería como estar ubicados en el medio de esta esfera mirando hacia el norte. Ahora
somos otro observador que está mirando desde costado. Acá están nuevamente transadas 3 trayectorias del Sol relacionadas con las 3 trayectorias que tenemos acá. Podemos ver que la trayectoria 3 es la que corresponde a estar más al sur que el este, y la trayectoria 1 es la que corresponde a estar más al norte, mientras que la trayectoria 2 corresponde exactamente a la dirección este-oeste. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Analizando los puntos de levante. Remarquemos, el Sol sigue trayectorias circulares que están alrededor del polo sur celeste. El resto de la trayectoria del círculo no lo vemos, simplemente porque está tapado por el suelo. La trayectoria 1 corresponde al solsticio de invierno. El Sol está lo más bajo posible en el horizonte, a la misma hora, en cualquiera de los días, y los puntos de levante y poniente se desplazan hacia el norte. La trayectoria 3, lo contrario, corresponde al solsticio de verano. El Sol está lo más alto posible, a la misma hora, cualquier día, que cualquier otro día, y los puntos de levante y poniente se ubican más al sur. La trayectoria 2 corresponde entonces a los equinoccios, ya que los puntos de levante y poniente están coincidiendo con los puntos cardinales este-oeste. Veamos qué pasa con nuestra sombra. Supongamos que nos paramos exactamente mirando hacia el Sol. Nuevamente es la persona que hoy observábamos mirando al Sol. La sombra va a cambiar a lo largo del año. Las líneas punteadas rojas están indicando direcciones de los rayos del Sol hacia nuestra cabeza que ocurren en el solsticio de invierno y el solsticio de verano. La sombra será menor durante el solsticio de verano. Bien, siguiendo la trayectoria 3 y proyectando un rayo de sol podemos verlo. Y será mucho mayor en el solsticio de invierno. Hacemos la misma idea de proyectar un rayo de sol. Nos podemos preguntar ahora por qué cambiamos el lado del reloj de sol en el que medimos. ¿Por qué pasamos de la cara frontal, en primavera-verano, hacia la cara posterior, en invierno y otoño? Para esto tenemos que analizar mejor las trayectorias circulares que asociamos con el solsticio de invierno, los equinoccios y el solsticio de verano. Las trayectorias entre estos famosos días ocurrirán como circunferencias entre estas que están marcadas. Todas son circunferencias alrededor del polo sur celeste. A lo largo del año, comenzando en el solsticio de invierno, es decir, comenzando el invierno, veremos trayectorias circulares paralelas a las mostradas que están entre la trayectoria 1 y 2. Cuando llegamos al equinoccio de primavera, trayectoria 2, las nuevas trayectorias estarán entre 2 y 3 y corresponderán a la primavera. Alcanzado el solsticio de verano, comenzaremos a ver trayectorias que están entre 3 y 2, o sea que comienzan a decrecer, y finalmente volveremos de la 2 a la 1 a partir del equinoccio de otoño. Y reiniciaremos nuevamente el ciclo. Las distancias que establecen esas trayectorias varían. Por ejemplo, cuando vamos de 1 hacia 3, las distancias que recorre el Sol, cuando vamos de 1 a 2 a 3, va creciendo. La longitud de las circunferencias que podemos ver van a ser cada vez más grandes. Sin embargo, cuando retomamos, o sea, vamos a través del verano y luego a través del otoño hacia el invierno, veremos que la longitud de las trayectorias, o sea, la distancia recorrida por el Sol, decrece. Pensando ahora en nuestro reloj de Sol, como dijimos antes, la línea punteada azul indica la dirección del polo sur y celeste, y por lo tanto, la dirección en la que apunta el reloj. La línea punteada roja es paralela al plano, o sea, a la superficie, a la cara frontal del reloj. De esta forma, trayectorias entre 2 y 3, es decir, trayectorias que corresponden a la primavera y al verano, proyectarán sombras de la aguja sobre la cara frontal del reloj, mientras que trayectorias que están entre 2 y 1, es decir, otoño e invierno, proyectarán sombras en la cara posterior, o sea, por debajo de la línea punteada. Como consecuencia del cambio, en la incidencia de la luz solar, porque vimos que
va cambiando el ángulo que forman con la superficie, nosotros veremos en nuestro territorio diferente cantidad de luz incidiendo. Esto tiene como consecuencia las estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. El equinoccio de primavera nuevamente marca el inicio de la primavera, el solsticio de verano, el inicio del verano, el equinoccio de otoño, el inicio del otoño, y el solsticio de invierno, el inicio del invierno. Veamos cómo incide el sol. En verano dijimos que el sol está lo más alto posible, o sea que forma el menor ángulo posible. Si viviéramos en puntos entre los trópicos, el sol estaría casi perpendicular o muy cerca de la perpendicularidad a la superficie de la Tierra. Mientras que en el invierno lo veríamos bastante inclinado. No vivimos en los trópicos, pero lo veremos bastante cerca de la perpendicularidad en el verano y bastante inclinado en el invierno. Cuando más vertical es la incidencia de los rayos solares, menor va a ser la distancia que estos rayos tienen que moverse en la atmósfera. Así que mayor cantidad de estos llegarán a la superficie de la Tierra, que además se distribuyen en un área menor, como la roja. Lo que vamos a ver es que la región roja se va a calentar más porque está incidiendo más cantidad de luz. Mientras que en el invierno se va a calentar menos porque los rayos recorren una mayor distancia en la atmósfera y además, al llegar hacia la superficie de la Tierra, se dispersan en una mayor área. Entonces podemos decir que si la luz del Sol incide sobre un área menor, que es la línea roja, los rayos estarán concentrados y la Tierra se calentará más. A todo esto se le va a sumar que en el verano el día dijimos que dura más, así que habrá más tiempo además para calentar la zona roja. La consecuencia de ambos será que toda la superficie que está siendo calentada en el verano va a elevar su temperatura, más que lo que ocurre en el invierno. Vamos a dejar planteadas algunas ideas que tenemos que discutir en la próxima actividad. En la página anterior mencionamos los dos factores que son imprescindibles para la generación de las estaciones a lo largo del año. Es decir, el ángulo, la inclinación de los rayos de la luz solar al incidir sobre la superficie de la Tierra y el tiempo en el que hacen esa incidencia. En el invierno es menor, tiene mayor inclinación, con lo cual se dispersa en una mayor área y menor tiempo, con lo cual la estación es más fría. Pero estas ideas no se condicen o contradicen el imaginario social, ya que la gente cree que las estaciones se generan por la variación de la distancia al Sol de toda la Tierra. Estos tienen orígenes distintos índoles. Los sensitivos es que si uno, por ejemplo, enciende una llama o un foco incandescente, lo vemos brillar, y si acercamos la mano, sentimos el calor. La asociación es: el sol es fuego y brilla, y cuando la Tierra está más cerca se calienta. Por eso es verano. Esas ideas son anteriores a la escolarización, pero se refuerzan con ideas que aparecen durante la escolarización en la bibliografía, donde se dice que la Tierra y el resto de los planetas se trasladan una órbita elíptica alrededor del Sol. Entonces uno imagina la elipse muy, muy achatada, o sea, una hélice muy pronunciada. Con lo cual uno puede imaginarse a la Tierra acercándose y alejándose del Sol mientras sigue el trayecto. Aún en los casos en que los libros aclaran que es casi una circunferencia esa elipse, que no está tan achatada, el dibujo se hace en perspectiva, con lo cual genera igual la misma idea en nuestra cabeza. Estas ideas son muy difíciles de desarraigar y nos llevan a concluir que cuando la Tierra está cerca del Sol es verano y cuando está lejos es invierno. Pero reflexionemos: si las estaciones estuvieran reguladas por la cercanía o lejanía del Sol, ¿por qué ocurren en diferente época en el hemisferio norte y en el hemisferio sur? Ahí nos planteamos entonces que parecería no ser la distancia de la Tierra al Sol el factor que determina la existencia de estaciones. ¿Pero qué es entonces lo que las determina? ¿Cómo relacionamos esos ángulos? ¿Cómo podemos imaginar que el Sol puede incidir con diferentes ángulos en un modelo en el que ya no sea el movimiento aparente, sino que sea el movimiento real de los astros, no el que vemos desde la Tierra? Esto justamente es lo que vamos a ver en las próximas actividades.